Bien, vamos a continuar en la unidad 3 de una escuela inclusiva, prácticas de aula. Recordar que por lo que respecta a la gestión del aula inclusiva ya hemos hablado de la organización de los roles, gestión del tiempo y espacio y también hemos visto el aprendizaje cooperativo como una metodología inclusiva. Ahora vamos a abordar el aprendizaje dialógico. Concretamente nos vamos a centrar en el concepto, los principios y también hablaremos sobre los grupos interactivos y las tertulias dialógicas. Bien, según los autores que veis reflejados en pantalla, el aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores. Como podéis ver, el aprendizaje dialógico se basa o se sustenta en 7 principios: el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido, la solidaridad y la igualdad de diferencias. El diálogo igualitario se refiere en que todas las aportaciones de los participantes se consideren en función de la validez de los argumentos y no en función de las relaciones o posiciones jerárquicas o de poder. La inteligencia cultural engloba la pluralidad de las dimensiones de la interacción humana. Y en este principio tiene una gran influencia las diferentes teorías psicológicas referentes a la inteligencia humana, como pueden ser, por ejemplo, Cattell, Vygotsky o Luria, Scrivener, Gardner o Stenberg. Por lo que respecta al principio de transformación, remarcar que el principal referente es Freire. Y este principio se basa en los cambios tanto personales como del entorno. Otro principio es el de la dimensión instrumental, en el cual, en la medida en que los participantes acuerdan que quieren aprender aquellos tipos de conocimientos y destrezas que consideran necesarios para su desarrollo. Es importante que a través del diálogo y la reflexión se profundice en el tipo de conocimiento que se quiere seleccionar. El otro principio es el de la creación de sentido, es nuestra identidad, ¿no? La funcionalidad. El sexto principio es el de la solidaridad, elemento en el cual se han de basar las prácticas educativas democráticas que se plantean como alternativa a la exclusión y a la marginación social. El aprendizaje dialógico se ha de llevar a cabo de forma solidaria y participativa. Y por último, tenemos el principio de igualdad de diferencias, el cual plantea la diversidad de las personas como un elemento de riqueza cultural. Bien, los grupos interactivos se encuadran en el enfoque del aprendizaje dialógico. Se trata de una metodología de aula para multiplicar las interacciones y acelerar los aprendizajes que incluyen la participación de adultos en el aula para dinamizar el trabajo del alumnado. El principal objetivo de los grupos interactivos es que el alumnado esté todo el tiempo aprendiendo y que aprenda más que lo haría con los métodos más tradicionales. Consiste en potenciar los aprendizajes de todos dentro del aula. Es decir, aquellos alumnos quienes más dificultades tengan puedan participar del trabajo de los demás y quienes concluyen o terminen de manera muy rápida la actividad pueden ayudar y explicar a los otros. Como vemos en la imagen, el aula está dividida en grupos. Estos deben ser heterogéneos en función de diferentes criterios, como por ejemplo el género,
las necesidades o ritmos de aprendizaje, entre otros criterios. El número de los grupos puede variar según el número total de alumnos que tenemos en el aula. En cada una de las mesas el docente debe proponer una actividad diferente, teniendo en cuenta los objetivos o asignaturas que quiere trabajar. A lo largo de la sesión el docente va pasando por las mesas, adoptando un papel de facilitador. Además, por ejemplo, cada 10 minutos el docente debe de indicar el cambio de la actividad. Esto se puede hacer mediante una señal o poniendo música. Todos los grupos rotan por las diferentes actividades, manteniéndose fijo el voluntario o voluntaria. Estos se responsabilizan de dinamizar la actividad asignada a su mesa, impulsando las interacciones entre iguales. Es decir, que los diferentes alumnos ayuden unos a otros, que argumenten y que enseñen lo que están aprendiendo a sus compañeros. Para participar como voluntario en los grupos interactivos no es necesario tener ningunos conocimientos de la actividad, puesto que su principal función no es enseñar ni corregir, sino ayudar a que se enseñe y corrijan los alumnos unos entre otros. Bien, la tertulia literaria dialógica se trata de la construcción colectiva del significado y del conocimiento en base al diálogo con todo el alumnado participante en la tertulia. El funcionamiento de las tertulias dialógicas se basan en los principios del aprendizaje dialógico y se desarrollan en base a la lectura de obras clásicas. En cada sesión, todo el alumnado participante expone su interpretación sobre aquello que se ha leído en la tertulia. Por ejemplo, el alumno se puede sentar en círculo, estando también el docente formando parte también de ese círculo, y se pueden leer bien párrafos enteros o hasta el punto, de manera que diferentes personas son las que van realizando la lectura. Cada cierto tiempo, cuando se consideren, se puede parar en la lectura y comentar aquel fragmento que se ha leído. Si se considera oportuno, un alumno puede adoptar el rol de moderador, el cual puede establecer los turnos de palabras y el orden de la lectura. También una herramienta importante puede ser una libreta para la tertulia en la cual este moderador va anotando quién ha leído en la sesión y por dónde se han quedado para proceder en la sesión siguiente. Vemos cómo tanto en los grupos interactivos como la tertulia el alumno no adopta un rol pasivo. El alumno aprende haciendo, no escuchando. Bien, ahora para conocer más concretamente sobre los grupos interactivos y las tertulias dialógicas, os debéis dirigir a los puntos que aparecen en pantalla, donde veréis reflejadas dos experiencias reales sobre estas prácticas.